Imagínate despertar un lunes por la mañana y que el sonido del despertador ya no sea una condena, sino una invitación a decidir qué hacer con tu tiempo. Muchos pasan la vida entera corriendo detrás de un autobús que nunca alcanzan, vendiendo su energía por un sueldo que apenas cubre los agujeros del mes, mientras los años se les escapan entre las manos como arena fina. Esta es la realidad de quien entendió que el trabajo no es el destino final, sino un vehículo que debe aprender a estacionarse a tiempo para permitirnos disfrutar del paisaje. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará para siempre tu forma de ver el esfuerzo y el valor de tu propia libertad, revelándote que el retiro no es una edad, sino un estado mental y financiero que está mucho más cerca de lo que imaginas. La ciudad despertaba con un ruido metálico y constante, un eco de pasos apresurados y motores que no daban tregua a los sueños. En medio de ese caos, el calor de una cocina profesional se sentía como un abrazo asfixiante que no permitía pensar en nada más que en el siguiente pedido. Luis miraba el vapor salir de las ollas mientras el sudor le bajaba por la frente, mezclándose con el cansancio acumulado de 15 años de servicio ininterrumpido en el mismo sector. A sus 30 años, sentía que su cuerpo tenía la edad de un hombre mucho mayor, con articulaciones que crujían al agacharse y una espalda que protestaba cada vez que tenía que levantar una caja de verduras. Sus manos estaban marcadas por quemaduras pequeñas y cortes que ya ni siquiera dolían. Eran simplemente cicatrices de una guerra diaria contra el reloj y el hambre de extraños. Cada día era una repetición exacta del anterior, un ciclo infinito que empezaba antes de que saliera el sol. Picar cebollas, montar platos impecables, gritar comandas y limpiar superficies hasta que el brillo metálico le devolviera el reflejo de una mirada apagada, carente de ese brillo que solía tener cuando era un joven aprendiz lleno de sueños. El sueldo de Luis era decente para los estándares de su ciudad. Ganaba unos $3,000 al mes, lo que para muchos podría parecer una cifra cómoda. Sin embargo, al final de cada quincena, su cuenta bancaria volvía a estar en niveles peligrosos, rozando el cero con una precisión aterradora. No es que fuera un hombre de lujos extravagantes ni de vicios caros. Simplemente vivía en la inercia de gastar lo que entraba porque sentía que se lo merecía tras tantas horas de sacrificio extremo. Si trabajaba 12 o 14 horas al día bajo una presión constante, ¿cómo no iba a comprarse aquel televisor de última generación para ver sus series en los pocos momentos de descanso o salir a cenar a lugares costosos en su único día libre para sentir que pertenecía a ese mundo que él mismo servía? Era una trampa invisible y pegajosa. Trabajaba para pagar una vida que no tenía tiempo de disfrutar, comprando objetos para llenar el vacío que dejaba la falta de libertad. Una noche particularmente difícil, tras cerrar el restaurante bien pasada la medianoche, se quedó sentado en la acera esperando el transporte público que parecía no llegar nunca. Las luces de la ciudad se veían borrosas por el agotamiento visual y mental. En ese momento de silencio forzado, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago en medio de la tormenta más oscura. Se preguntó cuántos años más podría aguantar ese ritmo sin romperse por dentro. Se visualizó a los 50 o 60 años, todavía frente a ese mismo fogón, con las piernas hinchadas y el alma marchita, esperando una jubilación estatal que para entonces probablemente sería una limosna insuficiente. El miedo que sintió no fue por la falta de dinero en el futuro, sino por la falta de vida en el presente. Esa misma semana, el destino, que a veces se disfraza de casualidad, puso en su camino a un cliente habitual del restaurante. Era un hombre de unos 50 años, de gestos pausados y voz tranquila, que siempre pedía el plato más sencillo del menú, pero dejaba las propinas más generosas y sinceras. No era un hombre que presumiera de riquezas materiales, vestía ropa cómoda y de buena calidad pero sin logotipos llamativos, y siempre llevaba un libro de tapas desgastadas bajo el brazo. Un día, al terminar el turno de almuerzo, coincidieron en la salida lateral del local. El hombre notó la fatiga profunda en los hombros de Luis y, tras un breve saludo, le hizo una pregunta que lo descolocó por completo.
Le preguntó si estaba cansado de cocinar o si estaba cansado de vivir para cocinar. Esa frase se quedó vibrando en el aire como una nota musical que se niega a desaparecer. Luis, sorprendido por la franqueza del desconocido, no supo qué responder al principio. Balbuceó algo sobre las facturas y la responsabilidad, pero el hombre solo sonrió con compasión. A partir de ese encuentro, se estableció una conexión silenciosa. En sus siguientes visitas, el hombre, que se presentó como alguien que había logrado retirarse muy joven, empezó a soltar pequeñas perlas de sabiduría sobre la mesa. Le explicó a Luis que la mayoría de las personas son analfabetas en el lenguaje de su propio bienestar y que pasan la vida construyendo los sueños de otros, mientras los suyos se llenan de polvo. Le dijo con mucha calma que la jubilación no es una edad que aparece en el calendario de forma mágica, sino una cifra acumulada que genera lo suficiente para cubrir tus gastos sin necesidad de vender tu tiempo. Le habló de conceptos que para Luis sonaban a otro idioma, como el interés compuesto, al que llamó la octava maravilla del mundo, y la importancia de entender que el tiempo es el único activo que no se puede recuperar ni comprar con todo el oro del mundo. Luis escuchaba con un escepticismo inicial, una barrera de defensa que ponemos cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad. Se preguntaba cómo iba él, un simple cocinero de clase media, a retirarse joven si apenas lograba ahorrar $100 al mes después de pagar el alquiler, los servicios y sus pequeños gustos. Pero la curiosidad fue más fuerte que la duda, y decidió prestar atención genuina. La primera lección que recibió fue la más amarga de tragar. Para ser libre de verdad, primero hay que dejar de ser esclavo de los deseos inmediatos y de la aprobación social. El hombre le explicó que cada dólar que gastaba en cosas que no necesitaba era, en realidad, una hora de su vida que estaba regalando a las corporaciones. Luis empezó a mirar su salario de $3,000 de una forma totalmente distinta. Ya no lo veía como dinero para gastar y disfrutar el momento, sino como el capital semilla necesario para comprar su libertad futura. Entendió que si seguía gastando el 100% de lo que ganaba, estaría condenado a trabajar el 100% de sus días útiles. Tomó una decisión radical que dejó a su entorno en estado de shock. Estableció que su nuevo objetivo sería vivir con la mitad de lo que ganaba, es decir, con $1,500 mensuales. Al principio, la cifra pareció una broma pesada o un error de cálculo. ¿Cómo iba a recortar $1,500 de su presupuesto sin morir de hambre o vivir en la miseria? Sin embargo, movido por una determinación que no sabía que poseía, empezó a diseccionar sus gastos con la frialdad de un cirujano. Empezó por lo más evidente y, a la vez, lo más difícil para su ego. Dejó de salir a cenar a restaurantes caros en sus días de descanso. Siendo un cocinero profesional, se dio cuenta de lo absurdo que era pagar precios inflados por platos que él mismo podía preparar mejor y por una fracción del costo. Empezó a organizar su despensa con inteligencia, comprando ingredientes básicos y de calidad, redescubriendo el placer de cocinar para sí mismo sin la presión de una comanda. Solo con este cambio, recuperó cientos de dólares que antes se esfumaban en propinas y vinos caros. Luego, puso la mirada en su mayor gasto fijo después del alquiler, su coche. Tenía un vehículo moderno que todavía estaba pagando a plazos y que le exigía cuotas altas, seguros costosos, mantenimiento y una cantidad considerable en gasolina. Con valentía, decidió venderlo. Con el dinero de la venta liquidó la deuda pendiente y le sobraron unos pocos dólares que fueron el primer depósito en su nueva cuenta de libertad. Empezó a usar el transporte público y para los trayectos cortos compró una bicicleta de segunda mano. Sus compañeros de trabajo se burlaban al verlo llegar pedaleando, sudado, pero con una sonrisa extraña en los labios. No entendían que cada pedalada lo alejaba de la deuda y lo acercaba a su retiro. El siguiente paso fue aún más drástico. Su apartamento era espacioso y estaba ubicado en una zona de moda, pero se dio cuenta de que casi nunca estaba en él, ya que pasaba la mayor parte del día en el restaurante. Se mudó a un estudio mucho más pequeño, pero estratégicamente situado a pocas cuadras de su lugar de trabajo.
Este movimiento no solo le ahorró $800 mensuales en alquiler y servicios, sino que le devolvió casi 2 horas diarias que antes perdía en el tráfico. Esas 2 horas se convirtieron en su activo más preciado, pues empezó a usarlas para estudiar finanzas, leer sobre inversiones y entender cómo funcionaba realmente el mundo del dinero, más allá del intercambio de tiempo por salario. Sus amigos y familiares pensaron sinceramente que se había vuelto loco o que estaba atravesando una crisis depresiva profunda. Le preguntaban por qué vivía de forma tan austera si tenía un buen sueldo, por qué ya no estrenaba ropa cada mes, o por qué se negaba a ir de vacaciones a destinos exóticos a crédito. Luis no intentaba explicarles demasiado, pues sabía que la mayoría de la gente no busca soluciones, sino validación para su propio estilo de vida. En su interior, el fuego de la libertad era mucho más intenso y gratificante que cualquier objeto material que pudiera poseer. Se sentía ligero, como si se hubiera quitado una armadura pesada que no sabía que llevaba puesta. Al tener un propósito claro y una meta que podía medir mes a mes, su actitud dentro de la cocina del restaurante también experimentó una metamorfosis. Ya no cocinaba con la pesadez de quien cumple una condena, sino con una precisión matemática y una eficiencia asombrosa. Cada plato que servía, cada turno que terminaba, era un paso sólido hacia su meta. Se volvió el empleado más valioso del lugar, no por un amor ciego a la empresa, sino por un profundo respeto a su propio plan de vida. Su jefe, notando esta nueva energía y la disciplina férrea que mostraba, decidió ofrecerle un puesto de mayor responsabilidad como jefe de cocina, lo que vino acompañado de un aumento salarial importante. Ahora, Luis ganaba $4,000 al mes. Cualquier otra persona en su lugar habría aprovechado ese aumento para mudarse de nuevo a un lugar mejor o comprarse un coche nuevo, cayendo en la trampa de la inflación del estilo de vida. Pero Luis ya no era la misma persona. Mantenía sus gastos estrictamente en los $1,500 iniciales. La brecha entre lo que ganaba y lo que gastaba se hizo más ancha, y su proceso de acumulación empezó a acelerarse de forma exponencial. La diferencia, esos $2,500 que le sobraban cada mes, no se quedaban quietos en una cuenta de ahorros donde la inflación se los comería vivos. Siguiendo los consejos del hombre sabio y lo que había aprendido en sus horas de estudio, empezó a colocar ese dinero en fondos de inversión diversificados y de bajo costo. Aprendió que no necesitaba ser un experto de la bolsa de valores ni un lobo financiero para tener éxito. Solo necesitaba ser constante, paciente y no dejarse llevar por el pánico cuando los mercados bajaban o por la euforia cuando subían. Ver que su dinero generaba sus primeros dólares adicionales por sí solo, sin que él tuviera que picar una sola cebolla o encender un fogón, fue la revelación definitiva que cambió su estructura mental para siempre. Entendió que el dinero es como un ejército de pequeños soldados que trabajan para ti las 24 horas del día, sin cansarse, sin quejarse y sin pedir vacaciones. Cada dólar invertido era un soldado que salía a buscar más soldados para traerlos de vuelta a su campamento. Mientras sus conocidos seguían atrapados en la carrera de ratas, compitiendo por ver quién tenía el reloj más brillante o el coche más ruidoso, Luis se dedicaba a coleccionar soldados. La sensación de seguridad que empezó a experimentar no tenía precio. Ya no le preocupaba si el restaurante cerraba un día por mantenimiento o si había una crisis económica global, porque sabía que tenía un respaldo que crecía día tras día. Sin embargo, el camino hacia la libertad no es una línea recta y ascendente. Un día, una emergencia familiar inesperada lo puso a prueba. Su madre necesitó una cirugía costosa de urgencia que el seguro no cubría por completo. Sin dudarlo un segundo, Luis utilizó una parte de sus ahorros acumulados para cubrir todos los gastos. En ese momento, no sintió dolor por ver disminuir la cifra de su cuenta, sino una gratitud inmensa. Se dio cuenta de que el dinero le estaba dando el poder de cuidar a quienes amaba, sin que eso significara la ruina o el endeudamiento. Esa era la verdadera función de la riqueza: comprar tranquilidad y soluciones ante los imprevistos de la vida. Tras superar ese bache, Luis regresó a su plan con más fuerza que antes. Para recuperar el terreno perdido,
Buscó formas de generar ingresos adicionales que no dependieran exclusivamente de su presencia física en la cocina. Aprovechando sus conocimientos culinarios, empezó a crear guías digitales sencillas sobre cómo comer sano y barato, dirigidas a personas que, como él antes, no sabían gestionar su tiempo ni su dinero en la cocina. Lo que empezó como un pequeño experimento para obtener $100 o $200 extra al mes, empezó a ganar tracción gracias a su honestidad y a los resultados reales que sus seguidores obtenían. Ese proyecto secundario se convirtió en una fuente de ingresos pasivos que Luis no había previsto. Cada vez que alguien compraba una de sus guías mientras él estaba durmiendo o trabajando en el restaurante, su fondo de libertad recibía un impulso extra. La combinación de su salario como jefe de cocina, su estilo de vida austero y sus nuevos ingresos digitales creó una máquina financiera imparable. Luis estaba comprando su tiempo de vuelta, mes a mes, año tras año, con una disciplina que rayaba en lo artístico. A medida que se acercaba a los 32 años, Luis comenzó a notar un cambio profundo en su entorno. Algunos de sus compañeros, que antes se burlaban de él, ahora se acercaban en voz baja para preguntarle cómo lo hacía. Veían que él ya no estaba estresado por las facturas, que siempre tenía una calma que ellos habían perdido hacía mucho tiempo. Luis, con la misma humildad con la que recibía las lecciones de su mentor, compartía lo que sabía, explicándoles que el secreto no estaba en ganar más, sino en necesitar menos y saber qué hacer con la diferencia. La transformación de Luis no era solo una cuestión de números en una pantalla. Su salud había mejorado notablemente al reducir el estrés y usar la bicicleta a diario. Su mente estaba más clara y su creatividad en la cocina era ahora más libre, pues ya no sentía que su vida dependía de complacer a cada cliente difícil para mantener su empleo. Empezó a soñar con el día en que el delantal fuera una opción y no un uniforme obligatorio. Ese día estaba mucho más cerca de lo que nadie, incluido él mismo al principio de este viaje, hubiera podido imaginar jamás. Con el paso de los meses, la vida de Luis se había transformado en un mecanismo de precisión donde cada engranaje trabajaba para un único fin. A medida que soplaba las velas de su cumpleaños número 32, se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que se sentaba a lamentarse en la acera de un restaurante oscuro. Su fondo de libertad había alcanzado una cifra que antes le hubiera parecido un número de lotería imposible de obtener. Sin embargo, no era producto del azar, sino de la acumulación sistemática de cada dólar ahorrado y de la magia del crecimiento compuesto, que finalmente empezaba a mostrar sus dientes más afilados. Las ganancias que generaban sus inversiones ahora eran equivalentes a un sueldo básico, lo que significaba que, técnicamente, ya no necesitaba trabajar para sobrevivir, aunque todavía le faltaba un tramo para vivir con la comodidad que deseaba. Esa sensación de seguridad financiera trajo consigo un desafío emocional que Luis no esperaba: la tentación del descanso prematuro. Hubo días en los que el cansancio de la rutina le susurraba al oído que ya era suficiente, que podía renunciar y vivir de forma extremadamente humilde el resto de sus días. Pero recordó las palabras de aquel cliente sabio, quien le había advertido que el tramo final es siempre el más resbaladizo. Retirarse no significaba huir de la responsabilidad, sino llegar a una meta con la solvencia necesaria para no tener que volver atrás nunca más. Luis decidió que no se detendría hasta que sus inversiones cubrieran el doble de sus gastos mensuales de $1,500. Quería un margen de seguridad que le permitiera enfrentar cualquier tormenta sin que su barco se hundiera. En el restaurante, su papel como jefe de cocina le exigía ahora liderar a un equipo de jóvenes que le recordaban a su antiguo yo. Veía en ellos la misma ansiedad por gastar el primer sueldo en zapatillas caras o teléfonos de alta gama. Luis, con una paciencia que había cultivado junto con su patrimonio, intentaba sembrar semillas de conciencia en sus conversaciones. No les daba sermones aburridos, sino que les hacía preguntas incómodas sobre sus planes a 10 años. Algunos lo escuchaban con atención, otros simplemente se reían diciendo que la vida es para vivirla hoy.
Luis sonreía para sus adentros, sabiendo que vivir el hoy sin pensar en el mañana es la forma más rápida de hipotecar todos los ayeres que te quedan. Fue en esta etapa cuando decidió llevar sus ingresos extra al siguiente nivel. Sus guías de cocina digital ya le reportaban cerca de $800 mensuales de forma pasiva, pero sentía que podía aportar más. Comenzó a ofrecer asesorías personalizadas a dueños de pequeños locales de comida para optimizar sus costos y reducir el desperdicio de alimentos. Aplicó la misma filosofía de austeridad y eficiencia que usaba en su vida personal para salvar negocios que estaban al borde de la quiebra. Por cada consultoría cobraba $500 y realizaba 2 al mes en sus días libres. Ese dinero adicional, sumado a sus dividendos y su salario, hizo que su capital creciera a una velocidad que lo asustaba incluso a él mismo. Luis mantenía su estilo de vida intacto. Seguía viviendo en su estudio pequeño, usando su bicicleta y disfrutando de los placeres simples que no cuestan nada. Un libro en el parque, una conversación larga con un amigo o el simple silencio de su hogar. Se dio cuenta de que la verdadera libertad no era comprarse una mansión, sino no tener la necesidad de demostrarle nada a nadie. La presión social por aparentar se había evaporado por completo de sus hombros. Ya no sentía envidia cuando veía a un conocido con un coche de lujo. Al contrario, sentía una mezcla de lástima y alivio por no estar encadenado a una deuda de 60 meses. Sin embargo, el destino decidió ponerle una prueba de fuego cuando cumplió 33 años. El restaurante donde trabajaba fue vendido a una gran cadena nacional. El nuevo dueño, un hombre que solo veía números y no personas, llegó con la intención de recortar personal y bajar la calidad de los ingredientes para aumentar el margen de beneficio. A Luis le pidieron que sacrificara su integridad profesional usando productos de baja calidad y que despidiera a la mitad de su equipo de confianza. En cualquier otro momento de su vida, Luis hubiera tenido que agachar la cabeza y obedecer por miedo a perder su fuente de ingresos y no poder pagar el alquiler. Pero las reglas del juego habían cambiado para él. Por primera vez en su carrera profesional, Luis se sintió con el poder de decir que no. Se sentó frente al nuevo dueño y le explicó con calma que él no trabajaba de esa manera. El hombre, acostumbrado a que sus empleados temblaran ante sus órdenes, lo amenazó con el despido inmediato. Luis, sin que le temblara el pulso, le entregó su delantal y le dijo que no sería necesario, que renunciaba en ese mismo instante. Salió del restaurante con el corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo, sino de una libertad embriagadora. No tenía otro empleo esperándolo, no tenía un plan alternativo de emergencia, pero tenía algo mucho mejor: su propio capital trabajando para él. Ese mes fue una revelación. Por primera vez en 15 años, Luis no tenía un lugar al que ir a fichar a las 7 de la mañana. Los primeros días sintió una extraña sensación de vacío, una especie de síndrome de abstinencia laboral. El sistema nos educa para sentirnos culpables si no estamos siendo productivos para alguien más. Pero Luis se obligó a disfrutar del silencio. Se dedicó de lleno a sus consultorías y a mejorar sus cursos digitales. Para su sorpresa, al dedicarles tiempo de calidad, estos ingresos empezaron a duplicarse. Se dio cuenta de que el empleo que tanto temía perder era, en realidad, el techo que impedía que su propio potencial siguiera creciendo. Durante ese año de transición, Luis aprendió la importancia de la diversificación. No solo tenía acciones y fondos, sino que empezó a buscar pequeñas oportunidades en el sector inmobiliario de forma indirecta a través de fondos colectivos. Su educación financiera se volvió más profunda. Entendió que el dinero no es un fin en sí mismo, sino una energía que debe fluir hacia donde más valor genera. Su meta de los 35 años estaba ahora a solo 24 meses de distancia, y los números decían que llegaría con absoluta holgura. A los 34 años, la cartera de inversiones de Luis ya generaba $3,500 netos cada mes. Teniendo en cuenta que sus gastos seguían siendo de $1,500, le sobraban $2,000 mensuales que podía reinvertir o usar para lo que quisiera. Ya no era solo libre financieramente, era rico en el sentido más puro de la palabra.
porque su tiempo le pertenecía por completo. Podía decidir dormir hasta tarde, viajar a otro país por un mes sin pedir permiso a nadie, o dedicar todo un día a aprender una nueva habilidad. Fue en este periodo cuando decidió reconectar con su familia de una manera que antes era imposible. Su padre, que siempre había trabajado en la construcción, tenía serios problemas de espalda, pero seguía trabajando por necesidad. Luis se acercó a él y le hizo una propuesta que lo dejó sin palabras. Le pidió que se retirara, que él se encargaría de cubrir su salario mensual para que pudiera descansar los años que le quedaban. Su padre lloró de incredulidad. Luis sintió que ese era el mejor uso que le podía dar a sus dividendos. La libertad no solo era para él, sino para extenderla a quienes le habían dado la vida. Este acto de generosidad no mermó sus finanzas, ya que sus ingresos pasivos seguían creciendo gracias al interés compuesto y al éxito de sus proyectos digitales. Luis se convirtió en un filósofo de la vida cotidiana. Pasaba sus tardes en la biblioteca pública o caminando por senderos naturales que antes ni siquiera sabía que existían. Se dio cuenta de que la mayoría de la gente camina con los ojos cerrados, obsesionada con el futuro o lamentando el pasado, sin darse cuenta de que la vida ocurre en los pequeños detalles que el estrés laboral nos impide ver. A medida que se acercaba el último año antes de su retiro oficial, Luis comenzó a preparar su legado. No quería ser el hombre que simplemente dejó de trabajar. Quería ser quien enseñara a otros que existe una salida del laberinto. Empezó a escribir un diario detallado de sus últimos 5 años, anotando no solo los números y las inversiones, sino los cambios internos, los miedos superados y la paz alcanzada. Ese diario se convirtió en la base de lo que más tarde sería su contribución más grande a su comunidad. El último mes antes de cumplir los 35 fue de una introspección profunda. Luis visitó el antiguo restaurante donde todo comenzó. Se sentó en la misma mesa donde el hombre sabio le hizo aquella pregunta que cambió su destino. El local había cambiado. La comida ya no tenía el mismo sabor y el ambiente era tenso bajo la nueva administración. Luis sintió una profunda gratitud por haber tenido el coraje de salir de ahí a tiempo. Vio a los cocineros corriendo de un lado a otro, con las mismas caras de cansancio que él solía tener, y deseó poder decirles a todos que hay una forma diferente de vivir, pero entendió que cada uno debe encontrar su propia chispa de cambio. En los días previos a su cumpleaños, Luis liquidó cualquier pequeña obligación pendiente. No tenía deudas, su seguro médico estaba pagado por adelantado por varios años, y su portafolio de inversiones era sólido como una roca. Había alcanzado lo que los expertos llaman la velocidad de escape. Su dinero crecía más rápido de lo que él podía gastarlo, incluso si se esforzaba en hacerlo. Había vencido al sistema usando las mismas reglas del sistema, pero con una disciplina y una visión que pocos están dispuestos a mantener. La noche antes de cumplir los 35 años, Luis se quedó mirando el horizonte desde la ventana de su nuevo hogar. Ya no vivía en el estudio pequeño. Se había mudado a una casa sencilla pero luminosa, con un pequeño jardín donde podía cultivar sus propias hierbas aromáticas. No era una mansión, pero era un santuario de paz. Recordó a aquel joven de 20 años que soñaba con ser un gran chef de renombre internacional, y sonrió. Aquel joven no sabía que el verdadero éxito no era el reconocimiento de los críticos, sino el reconocimiento de su propio valor como ser humano libre. El día de su cumpleaños no hubo una gran fiesta de jubilación. No hubo discursos ni placas de agradecimiento. Solo hubo un hombre despertando sin la alarma del despertador, sintiendo el aire fresco en su rostro y sabiendo que el resto de sus días le pertenecían por completo. Luis se preparó un café con calma, moliendo los granos a mano, disfrutando de cada aroma y de cada segundo. Se sentó en su jardín y miró su reflejo en una pequeña fuente de agua. Ya no había cansancio en sus ojos, solo una curiosidad infinita por lo que vendría después. La transformación estaba completa. El cocinero, que alguna vez estuvo atrapado entre el vapor y las deudas,
era ahora el arquitecto de su propio tiempo. No volvería a trabajar por obligación, pero eso no significaba que dejaría de ser productivo. Simplemente, ahora su energía se enfocaría en lo que realmente importaba: crear, ayudar y vivir con una intensidad que el trabajo forzado nunca le permitió. La libertad era un lienzo en blanco y Luis finalmente tenía todos los pinceles en su mano. La vida después de alcanzar la cima no es un silencio absoluto, sino una melodía que por fin podemos dirigir nosotros mismos. Luis se encontró en el primer día de su nueva existencia sintiendo una extraña ligereza en el pecho, como si la gravedad hubiera perdido parte de su fuerza sobre él. Ya no había un calendario marcado con rojo, ni una lista de tareas impuestas por una voz ajena. Sin embargo, pronto comprendió que la libertad financiera no es el fin del camino, sino el verdadero comienzo de la madurez humana. Ahora que ya no tenía que preocuparse por cómo pagar el pan o el techo, surgió la pregunta más profunda de todas. ¿Quién era él realmente cuando se le quitaba el uniforme de cocinero? Pasó los primeros meses de su retiro viajando, pero no de la forma en que lo hacen los turistas apresurados que intentan ver 10 ciudades en 10 días. Luis decidió viajar con lentitud, quedándose semanas en pequeños pueblos, aprendiendo de las tradiciones locales y cocinando por puro placer para las personas que conocía en el camino. En esos viajes, descubrió que la riqueza le había dado algo mucho más valioso que la capacidad de comprar cosas. Le había dado la capacidad de estar presente. Podía sentarse a ver un atardecer durante 2 horas, sin sentir la ansiedad de que estaba perdiendo el tiempo o de que debería estar haciendo algo productivo para generar dinero. Durante uno de esos viajes, mientras caminaba por una plaza andina, vio a un grupo de niños que salían de una escuela con uniformes desgastados. Sintió un impulso que nunca había sentido cuando estaba atrapado en la cocina: el deseo de construir algo que permaneciera. Al regresar a su país, decidió utilizar una parte de sus excedentes mensuales para crear una pequeña fundación. No era un proyecto de caridad vacío, sino una escuela de oficios y finanzas para jóvenes de barrios humildes. Luis quería enseñarles a cocinar, sí, pero sobre todo quería enseñarles lo que nadie le enseñó a él hasta los 30 años: cómo ser dueños de su destino económico desde el primer dólar que ganaran. Se convirtió en el mentor que él mismo necesitó. En sus clases, hablaba de la importancia de la disciplina, pero también del amor propio que implica no gastar la vida en objetos que solo sirven para alimentar el ego. Les decía a sus alumnos que cada vez que ahorraban $5, estaban comprando un trozo de su libertad futura. Ver los ojos de esos jóvenes iluminarse al comprender que no estaban condenados a la pobreza eterna fue para Luis una recompensa mucho más grande que cualquier dividendo que hubiera recibido de sus acciones. Su retiro se había transformado en un propósito de vida activo y vibrante. La relación con su padre también floreció en este tiempo de paz. Pasaban las tardes pescando o simplemente sentados en el porche, hablando de cosas de las que nunca tuvieron tiempo de hablar cuando ambos estaban agotados por el trabajo físico. Su padre, que ahora gozaba de una salud estable gracias a que el estrés había desaparecido de sus días, le confesó una tarde que nunca se sintió tan orgulloso de él por el dinero que tenía, sino por la sabiduría con la que lo manejaba. Luis comprendió que el éxito financiero le había devuelto a su familia, algo que el trabajo excesivo le había robado durante más de una década. Con el tiempo, el nombre de Luis empezó a sonar en círculos más amplios. No por ser un millonario extravagante, pues seguía viviendo con una sencillez envidiable, sino por ser el hombre que había descifrado el código de la vida moderna. Muchos empresarios exitosos, pero profundamente infelices y esclavos de sus propias empresas, lo buscaban para que les explicara su secreto. Él siempre les decía lo mismo: la riqueza no es tener muchas posesiones, sino tener pocas necesidades. Les explicaba que la verdadera tragedia no es morir sin dinero, sino morir sin haber sido dueño de tu propio tiempo ni un solo día de tu vida. Luis nunca volvió a sentir el peso del estrés crónico que casi acaba con él a los 30 años. Su cuerpo sanó. Sus manos ya no tenían cortes frescos y su mente se volvió un océano de calma. A veces,
por placer, volvía a cocinar para eventos especiales o para amigos, pero lo hacía con una pasión renovada. Sin la presión del reloj de un restaurante, sus creaciones culinarias alcanzaron un nivel de maestría que antes era imposible. Cocinaba con el alma, no con la obligación. El sabor de su comida ahora reflejaba la armonía que había alcanzado en su interior. Un día, mientras revisaba sus cuentas, se dio cuenta de que a pesar de sus donaciones y de su estilo de vida relajado, su patrimonio seguía creciendo. El interés compuesto no se había detenido porque él se hubiera retirado. Al contrario, seguía trabajando incansablemente en el silencio de los mercados. Luis entendió que había creado una fuente eterna de provisión, una que incluso le sobreviviría. Decidió que su testamento no solo dejaría dinero, sino un fideicomiso para que su escuela de finanzas para jóvenes pudiera funcionar por 100 años más. Quería que su paso por el mundo dejara una huella de libertad en otros. La historia del cocinero que se retiró a los 35 años se volvió una leyenda urbana en su ciudad. Muchos no podían creer que alguien joven y sano decidiera no volver a trabajar de forma tradicional. Pero para los que lo conocían de cerca, Luis era la prueba viviente de que el sistema solo te atrapa si tú le das las llaves de tu voluntad. Él había recuperado esas llaves a través del sacrificio temporal, la educación constante y una paciencia que hoy parece un superpoder en un mundo de gratificación instantánea. Al final de este viaje, Luis se dio cuenta de que la mayor enseñanza no estaba en los números ni en las estrategias de inversión. La gran lección era que la vida es demasiado corta para pasarla haciendo algo que no amas, solo para comprar cosas que no necesitas. La disciplina no es un castigo, es el precio de la entrada al espectáculo más grande del mundo, tu propia autonomía. Luis aprendió que el dinero es un excelente servidor, pero un amo terrible, y que solo aquellos que se atreven a cuestionar la normalidad de trabajar hasta la vejez logran descubrir el verdadero sabor de la existencia. Hoy, si caminas por el parque principal de su barrio, es probable que veas a un hombre de mediana edad sentado en un banco, alimentando a las aves o conversando con algún desconocido. No lleva joyas, no tiene prisa, y su rostro refleja una paz que no se puede comprar con ninguna moneda. Ese es Luis, el hombre que decidió que su tiempo valía más que cualquier ascenso, que cualquier coche y que cualquier aplauso. Él no se jubiló para dejar de vivir, sino que se jubiló para empezar a hacerlo de verdad, recordándonos a todos que el futuro se construye con las pequeñas decisiones que tomamos hoy, frente a nuestros propios fogones. La libertad no es un destino al que se llega por azar, sino un jardín que se cultiva con cada elección consciente de no ceder ante el consumo vacío. Luis nos dejó una enseñanza silenciosa, pero poderosa. Que no importa dónde estés hoy, ni cuántas deudas tengas, siempre hay un camino de salida si tienes la visión de ver más allá del próximo cheque de pago. Él encontró su libertad entre ollas y sartenes, transformando su cansancio en combustible para su transformación. Su vida es un recordatorio de que nunca es tarde para despertar, pero que cuanto antes lo hagas, más largo será el amanecer que podrás disfrutar. Esta historia no termina con un adiós al trabajo, sino con un bienvenido a la vida. Porque cuando un hombre deja de trabajar para sobrevivir y empieza a trabajar para trascender, el mundo entero se beneficia de su luz. Luis, el cocinero que nunca más volverá a ser esclavo de un horario, ahora cocina su propio destino con los ingredientes de la paz, la generosidad y el tiempo infinito. Y mientras el sol se pone sobre su jardín, él sabe que lo mejor no fue el dinero acumulado, sino la persona en la que tuvo que convertirse para alcanzarlo. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.